Hola, muy buenas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que no es nada específico, ¿no? Vamos a hablar sobre la nariz y lo que puede ocurrir pues, en la nariz y en esta zona, ¿no? Nariz y boca, y más o menos dando un punto de vista un poquito más distinto de lo que hasta ahora tenemos conocimiento por las zonas locales que forman estos órganos, ¿no? Entonces la nariz, sabemos pues que por la localización, que es donde vamos a ir, pues es una protuberancia pues triangular que está encima de la boca y está debajo y en el centro de los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí, esta tiene una función, una doble función. Por un lado, la misión para oler las cosas, gracias a la pituitaria amarilla, ¿no? Y por otro lado también no deja pasar el aire que inspiramos en las condiciones que está en el exterior, sino que tiene que estar en un grado suficientemente caliente y húmedo como para que pase más filtrado a pulmón. Independientemente también hay una serie de pelitos y una mucosa que va a reaccionar lógicamente para que pase el aire y no pasen otras cosas, ¿no? En ese sentido ya hemos hablado muchas veces sobre el tema de las corizas y de las alergias y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Según este punto de vista, ¿qué ocurre cuando muchas veces pues, la nariz sangra, ¿no? Lo que llamamos epístasis. Entonces, normalmente, en medicina moderna, pues familiariza ese síntoma como un ataque, como una válvula de escape, digamos así. Eso sí que es cierto, aunque asusta mucho, y que se da fundamentalmente en ataques de hipertensión. Hipertensión, sobre todo, bueno, por supuesto vascular y que se produce dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, evidentemente, la cabeza es una cavidad pues, cerrada, ¿no? El cerebro está metido dentro de todo ese hueso, como muy protegido, y muchas veces, sin saber por qué, después de una serie de situaciones pues anómalas para una persona, pues de buenas a primeras, pues por ahí empieza a sangrar de una manera pues bastante aparente, ¿no? Que nos asustamos y enseguida pues tendemos a cortar esa hemorragia porque asusta y a ver si nos vamos a desangrar y luego nos tenemos una serie de anemias y esas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, medicina natural dice que, bueno, pues teniendo en cuenta vamos, la situación de esa nariz y sobre todo los meridianos que la recorren, pues es como el punto terminal como el foco, digamos así, ¿no? El campo de batalla donde se van a hacer una lucha, pero volvemos a lo de siempre, es el punto terminal de una lucha encarnizada, pero cuyos orígenes están en otro sitio, ¿no? Entonces, ese área que hay ahí vascular, sobre todo, a base de muchísimos capilares, para calentar precisamente ese aire inspirado, pues es el tramo final, o el principio, podemos decir, por ejemplo, de pulmón. Entonces, medicina natural dice que en la nariz empiezan los pulmones, no empiezan físicamente donde todos sabemos, ¿no? Después de los bronquios y estas cosas. Entonces, en esa patología de cualquier cosa que nos pase en pulmón, tiene su origen precisamente en corazón, en esa bomba cardíaca que no hace más que irradiar calor a esos pulmones, y de ahí va a manifestar pues el síntoma principal en la parte más final, ¿no? Entonces siempre se dice que esa epístasis, ese sangrar tan rápido, viene por un cansancio o por un calor excesivo de corazón con una debilidad de hígado. Entonces, ¿eso qué significa? Pues no es otra cosa que todo ese nerviosismo o esa preocupación o ese sobresalto que nos hemos llevado, o esa preocupación también puede ser a lo largo del tiempo, va a hacer que todo ese calor
que podemos tener en ese vientre superior, decimos que lo forman esa pareja pulmón y corazón, va a ascender hacia la parte de la cara, ¿no? Y fundamentalmente siempre rodeado en las zonas fundamentalmente de esa nariz precisamente. Y llega un momento en que, bueno, ustedes habrán visto ya muchas personas, pues personas como muy coloradas, ¿no? Pero no es un colorado de estos sanos, ¿no? Como esos niños que tienen unos colores en ese intestino delgado y en ese estómago que dan como sensación de mucha salud, ¿no? Sino estas personas congestionadas, pues muchas vénulas, muchas pequeñas varices por la cara, y vemos que evidentemente esa persona está como que le sobran muchas cosas, ¿no? Como que está muy congestionada. Independientemente de eso, pues son personas que, pues, bueno, pueden ser obesas o no pueden ser obesas, pero sobre todo es como si en esa parte superior del cuerpo tuviesen algo que le sobra, ¿no? Algo con mucho calor, con mucho sofoco. En un momento determinado, evidentemente, esos vasos, por ese calor que va a secar precisamente, por el calor ese que sube, va a secar precisamente la última parte, que es el área donde hay más concentración de esos capilares, y por esa sequedad, digo, va a alterar muchísimo la mucosa, afectando ese principio de pulmón. Ya decíamos que de las formas que primeramente lo afectaba era por la sequedad precisamente, de tal manera que ese epitelio tan sumamente irrigado se va a alterar, con lo que ese vasito, por esa sequedad, pues va a romper, y entonces precisamente es cuando va a soltar, y es como si toda la cabeza pues de una manera u otra se descongestionase, ¿no? Entonces eso yo lo he visto muchísimas veces en hipertensos o la hipertensión esencial, ¿no? Que dicen o decimos los médicos, ¿no? Es tan esencial que la causa no se ve, o sea, no se sabe exactamente de qué, pero son muchísimos factores, y es precisamente ese sistema cardiovascular, por ese calor de corazón, esa insuficiencia de ese pulmón, precisamente por ahí va a sangrar y se va a descongestionar. Entonces, ¿por qué se produce también? Pues lógicamente por una debilidad de bazo. Ya decíamos que ese bazo gobernaba precisamente pues la grasa, pues las fibras, en definitiva, pues la carne. Era bazo y estómago eran como la tierra, ¿no? La tierra que si estaba pues bien, pues tanto las fibras de esos pequeños vasos pues iban a estar con suficiente potencia y elasticidad precisamente para que esos achaques de esa presión que mandaba ese corazón pues pudiese aguantar bien, ¿no? Pero claro, si por un lado tenemos que esa alteración de ese epitelio va a estar a mucha presión, por otro lado esa debilidad va a hacer que esos vasos pierdan esa elasticidad, entonces es un poquito como algo que viene desde dentro, ¿no? Digamos, aquí tenemos lo que son vasos, tierra, pues, y aquí, si aquí hay muchísima presión y aquí no es capaz de estar aguantando, esto tarde o temprano va, por la poca elasticidad y por la poca resistencia, va a romper, y entonces todo va a salir hacia la superficie, ¿no? Entonces, la parte más profunda, aunque no es una medida curativa, sí por lo menos es una medida que alivia un poco ese síntoma, o digamos que es un aviso importante precisamente para descongestionar toda esa zona, ¿no? Entonces precisamente es cuando ese pulmón se ventila, como si se refrescase un poquito más, porque ya es un poquito más incapaz de ese nerviosismo, ese calor de ese vientre superior, tira hacia afuera. Entonces, tratamiento, pues, por supuesto, hacerlo, como siempre, desde abajo, ¿no? En el sentido que ahí tenemos en el vientre inferior y en el vientre medio, sobre todo, aquellos puntos cuya característica era subir frescor y bajar calor. Entonces, en ese sentido, ahí teníamos vejiga y su compañero, en este caso, intestino delgado, esa primera barrera de defensa, precisamente para tranquilizar ese intestino y secundariamente ayudar un poquito más a ese corazón.
por supuesto, tonificando esos pulmones para que refrescar en ese momento, para que sean unas máquinas que estén refrigerando todo ese calor que está produciendo ese corazón de esa forma funcional, ¿no? Y por supuesto una tonificación de hígado y una tonificación de ese bazo, precisamente para ayudar a ese corazón a alimentar mejor a ese corazón. Ya resumiendo un poco, porque hemos empezado a dar tantísimos datos que parece que estamos dando como clase, cosa que a ustedes no les interesa, ¿no? Entonces, ya resumiendo de una forma cómoda este tema, este síntoma de que una persona eche sangre por la nariz no va a depender por un trastorno que haya pues, en el área de tanta irrigación, ¿no? Sino que eso es un síntoma que viene casi siempre de los jefes que están más a distancia, ¿no? Entonces, medicina moderna, en ese sentido, dice que normalmente, o en el caso más elevado, viene por que hay un trastorno en el sistema circulatorio, sobre todo a nivel de presión, hipertensión arterial sobre todo, y es por lo que esa válvula de escape pues lanza por la nariz y parece ser que se descongestiona. En cierta forma, pues tiene razón, ¿no? Pero en cuanto a que es una válvula de escape, evidentemente, pues sí, ¿no? Es como si abrimos el grifo y automáticamente quitamos presión de esa cisterna, ¿no? Pero medicina natural, las causas, precisamente, bueno, antes de eso, pues lo que intenta una persona es cortar rápidamente esa hemorragia, ¿no? Pues yo qué sé, poniendo pues unos paños de agua fría por la nuca o echando agua por la nuca, ¿no? Para que esa hemorragia, pues que es tan aparatosa, pues se corte, ¿no? Medicina natural dice que, o recomienda que no se haga eso, sino que si una nariz ha empezado a sangrar, pues que no se eche nadie agua detrás, ni se empiece a poner unos taponamientos, meter metros y metros de venda, ¿no? O de un apósito para cortar ese tema, o incluso quemar, ¿no? Un poquito la zona esta tan sumamente irrigada de los cornetes, ni muchísimo menos. Quiero decir que eso es un síntoma que a mí esa nariz poco me importa, poco me importa, porque a mí me está diciendo, y esto sí que es un dato científico, ¿no? Científico que viene por cientos de años, ¿no? Y es que viene de otras causas, como hemos dicho. Ese calor de ese corazón, de ese vientre superior, va hasta la última parte, que es nariz. Entonces, con ese calor, físicamente reseca esa mucosa, reseca ese epitelio, reseca esos vasos. Entonces, junto a ese calor, ese nerviosismo tan grande que hay en ese corazón, junto a esa debilidad de ese bazo que gobernaba esas estructuras precisamente, va a ser incapaz de cerrar, ¿no? De suturar un poquito, hacer una hemostasis a esas heridas interiores, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, la diferencia es clara, nosotros estamos diciendo que son por dos causas fundamentales. Y es que además, ya no estamos hablando de una medicina teórica, que si bla bla, que si chuchu, estamos hablando de una medicina completamente práctica, basada en la práctica. Entonces, pinchando una serie de cosas y haciendo unas maniobras, evidentemente eso no es así. Entonces ya desaparece toda esa rubicundez por la cara, esa nariz ya deja de estar sangrando. Automáticamente ese pecho parece que, como si ese pulmón ya, que bien lo hago, ¿no? Ventilase más, ¿no? Es que esta mañana me he pinchado, yo luego les diré por qué. Entonces, porque vamos a ir a un caso práctico, bueno, una cosa que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, o algún paciente que supongo que será mucho más divertido para ustedes. Entonces, el por qué, esta mañana concretamente, y quizá ahora les esté hablando de este tema, yo he sangrado cuando me he ido a hacer mi higiene, pues he sangrado un poquito por la nariz. Digo, anda, parece ser que mi corazón está más nervioso, estoy más nervioso, ¿no? Claro, y efectivamente después de mi jornada laboral de ayer, después de pinchar, pues mi novia pues, me dio un disgusto. ¿Qué quieres que le diga? Pues todos tenemos derecho a que nos den disgustos de vez en cuando, ¿no? Y me puso no solamente nervioso, como es normal, sino pues que me entristeció. Eso afectó directamente, parece ser, que me afectó directamente ese pulmón, ya no tiene esa capacidad para refrigerar, y ese nerviosismo, y evidentemente, pues bueno, entre que pues he dormido mal, tengo que estar confesándolo,
y también he estado un poco obsesionado por la conversación que estuvimos teniendo. Entonces ya son tres cosas fundamentales que están afectadas, ¿no? Como es corazón-pulmón, como es ese bazo. De esa obsesión, pues duermes mal, ya te levantas fatal por la mañana en el sentido de que no has descansado lo suficiente, ese pulmón no ventila lo suficientemente bien. Y entonces cuando hacemos, pues todos, ¿no? Nos sonamos el moquito, ¿no? Cuando estamos en la ducha y esas cosas, y automáticamente sale un poquito de sangre. Entonces, una causa fundamental es eso. ¿Le pasa algo a mi nariz anatómicamente? A ese área de Hasselbalch que hay tantísimos capilares o la mucosa, pues no. Tampoco tengo ninguna infección, tampoco tengo ningún problema pulmonar físicamente, anatómicamente. Solamente ha sido ese mundo de las sensaciones, un simple disgusto o una simple cuestión de estas, que las tienen todas las personas en este mundo, supongo, ¿no? Pues ese mundo de las sensaciones puede afectar directamente, creando mucho más nerviosismo en ese pecho, ese pulmón se queda un poco más afligido, más triste, ya no tiene esa capacidad para expander. Luego ese bazo un poquito más obsesionado, pues ya no duerme bien, ya no tiene capacidad para, digamos, esa tierra, digamos así, ya no es capaz de aguantar tanto magma que viene desde el interior, ¿no? que es corazón. Entonces ahí está. Entonces ha sido muy curioso porque, bueno, yo no me he echado agua por la nuca, es proceso fría, ¿no? Pues porque hace un frío que para qué, sino calentita, pero una simple ducha. Entonces no ha salido más sangre, pues tampoco habrá sido el disgusto tan grande, ¿no? Parece ser. Sin embargo, yo estoy seguro, yo me he tomado el pulso, como es normal y todo esto, y no había ninguna alteración, por supuesto que no hay ninguna alteración cardíaca, como diría medicina moderna, ¿no? Ni tampoco hay ningún trastorno importante, solamente ha sido por ese mundo de sensación. Entonces yo, viniendo en el tren para venir aquí, pues me sentía un poco así más nerviosete, o pensando en lo de ayer y esta noche y cosas de estas, y bueno, pues me pincha un poquito. Entonces, eso ya parece ser que, bueno, estoy más tranquilo, bueno, evidentemente es mi obligación y mi gusto estar tranquilo para hablarles a ustedes como mínimo, ¿no? Pero el cambio de esta mentalidad, pues también tiene que ser así, que es que lo estamos poniendo ahí, afortunadamente, en el sentido de que cuando venía algún paciente, por supuesto hipertenso, yo no solamente, independientemente de que él echase sangre por la nariz de vez en cuando, tenía un trabajo, bueno, pues como puede ser todos los trabajos, ¿no? Que tendrá su estrés, y una persona nerviosa, con mucho follón en su cabeza, con mucha obsesión por una serie de cosas, mucha obesidad, mucho hinchazón, como que no estaba muy regulada su vida, digamos así. Esta persona, lógicamente, era hipertensa, entonces estuvo tratándose conmigo, lógicamente. Entonces, la primera cuestión, yo le ataqué precisamente, bueno, ataqué en el mejor sentido de la palabra, yo le ataqué precisamente para quitar esa humedad que había en ese bazo, y para empezar a quitar esa grasa que estaba sobrando, ¿no? Y esa humedad que había dentro de todo el cuerpo. Y por supuesto luego empezamos a tonificarle ese bazo, a tranquilizar ese corazón, y sobre todo también a tonificar esos pulmones para que todo ese calor que le ascendía, pues desapareciese y ese corazón estuviese mucho más tranquilo, pues precisamente para que no hiciese falta tantísima hipertensión en todo ese árbol, ¿no?